¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues una semana la anterior en donde se dio a conocer una noticia que tiene que ver con la reapertura del caso de Luis Donaldo Colosio, también, por supuesto, el fallecimiento de Luis Echeverría Álvarez y la discusión, la narrativa en torno precisamente a estos dos personajes del priismo. Por un lado, en el tema de Colosio, gente que continúa con esta idea de que era un mártir o que fue un mártir de la democracia, y por el otro, gente que compara los gobiernos de Luis Echeverría con el de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar de estas dos lecturas, por supuesto, con Pedro Miguel, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe. Pedro, ¿cómo estás? Jesús, qué gusto platicar contigo. No, hombre, el honrado soy yo, Pedro. Y la primera pregunta que yo te haría es, voy a empezar por el final. ¿Se puede comparar el gobierno de López Obrador con el de Echeverría? Y si no es así, ¿por qué se compara? O sea, ¿por qué se cae en una comparación de esa naturaleza en un momento dado? Bueno, por ahí había un encabezado que decía, ¿en qué se parecen Luis Echeverría y Andrés Manuel López Obrador? Bueno, en que los dos fueron presidentes de México, ¿no? Uno es presidente de México y el otro lo fue. Los dos tienen dos pies, los dos tienen dos manos, y fuera de eso no veo mucha semejanza. Es decir, eh, fíjate, Julio Astillero hacía hoy en su columna de hoy un señalamiento interesante. O sea, desde el origen, esto no tiene nada que ver. O sea, Echeverría, pues es designado por el dedo de Díaz Ordaz cuando es secretario de Gobernación y puesto como candidato. La llegada de López Obrador a la presidencia tiene detrás un movimiento social, popular, la construcción de una propuesta de gobierno, una lucha desde abajo que empieza muy atrás, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, ¿Por qué entonces este empeño y esta insistencia, que además es un poco suicida por parte de la oposición política, mediática, etcétera, en hacer esta comparación? Bueno, pues porque Echeverría es un presidente muy desacreditado, especialmente en un sector que a esta oposición le interesa mucho, que es el sector empresarial, que la oposición no logra hegemonizar, porque el empresariado va a Palacio Nacional y acuerda con el presidente. Eh, clases medias panistas de derecha, tradicionales, que se horrorizaron porque Echeverría era comunista, decían, ¿no? Las campañas vienen de muy atrás. Eh, entonces, yo creo que estas oposiciones están tratando de revivir estas fobias anti-echeverristas que significativamente no tienen nada que ver con los juicios demoledoramente críticos que se han formulado en contra del sexenio de Luis Echeverría, no porque fuera amigo de Castro o de Allende, no porque adoptara medidas de redistribución de la riqueza, de movilidad social, sino porque fue un represor asesino extremo, ¿no? De un violador masivo de los derechos humanos. Claro. Eso lo guardan. Para ellos lo importante es que Echeverría, dicen, era populista. ¿Y por qué era populista? Pues por eso, porque impulsaba la movilidad social, impulsaba la redistribución de la riqueza y era amigo, dicen, de Mao y de los soviéticos y de Allende y de Castro, ¿no? Y entonces hacen el símil con que dicen que López Obrador es amigo, aunque yo no he visto ningún gesto de amistad con Nicolás Maduro, con el gobierno cubano, ahí sí he visto gestos de amistad. En fin, esta es la razón, recuperar esa vieja fobia antiecheverrista que, que pues se plasmó además con una ofensiva económica brutal, yo diría con sanciones económicas del empresariado mexicano en contra de Echeverría, ¿no? Que desembocaron en crisis, las que también incidieron desde luego errores de manejo económico, corrupción, etcétera, al final del sexenio echeverrista. Oye, Pedro, eso me lleva también al otro caso. A final de cuentas, aquí hablamos de la muerte de Echeverría y a raíz de eso,
el incremento de estos comentarios, de estos tweets, de estas declaraciones haciendo el comparativo. Pero nuevamente también nos topamos con la muerte por medio. En el caso de Luis Colosio, se habla de reabrir el caso Colosio, de inmediato comienzan acciones de denostación, dicen solamente es un distractor, no tiene caso, en fin, pero también hay voces que nos dicen Luis Donaldo Colosio fue un mártir de la democracia. ¿Qué se busca desde tu lectura al tratar de ubicar a Colosio o rescatar esa imagen de Colosio de mártir de un sistema que a final de cuentas, si me lo permites, lo asesinó el mismo sistema que lo creó, es decir, que lo produjo? ¿Qué es lo que se busca con esa primera pregunta que te haría sobre ese tema? Es esa. ¿Qué buscan con ello? Pues eso, tener un prócer creíble, porque el problema del PRI es que se quedó sin próceres en el momento en que el partido fue tomado desde dentro por la camarilla neoliberal, Salinas, ¿no? Es decir, el PRI tenía próceres, tenía Plutarco Elías Calles, tenía Álvaro Obregón, tenía Lázaro Cárdenas, que todos ellos en distintos grados pues tenían una admiración social, ¿no? Sobre todo Cárdenas. En el momento en que el PRI es cooptado por el modelo, por el proyecto neoliberal, pues estos mártires o estos próceres ya no son funcionales porque predicaron exactamente lo contrario de lo que ya estaba haciendo el priismo a fines de los años 80. López Mateos, ¿no? Que nacionaliza la industria eléctrica, Lázaro Cárdenas, que nacionaliza el petróleo. Entonces, se quedan sin próceres, sin figuras admirables, fíjate tú. Porque ¿a quién van a poner como figura admirable? ¿A Miguel Alemán? ¿A Ruiz Cortines? ¿A quién? ¿Con quién se quedan? ¿No? ¿Con Ávila Camacho? Entonces, el PRI desde entonces padece una orfandad de figuras tutelares, por así decirlo, y llega todo esto al extremo, al acabose, cuando Peña Nieto consigue imponer la reforma energética. Es decir, ahí el PRI de 2012, 13, 14 está destrozando manifiestamente a ojos de la población todo lo que construyó el PRI hasta 1982. Lo hace pedazos. Entonces necesitan pues inventar a Colosio, que ciertamente es un invento, primero de Salinas, y después de quienes lo plantean pues, como Nelson Mandela, ¿no? Cuando, bueno, pues era un individuo salinista, copartícipe del fraude de 1988, diseñador de las estrategias clientelares del salinismo. Solidaridad es una criatura de Colosio, claramente, como secretario de Desarrollo Social, y un designado por el dedo divino también, ¿no? Pues eso era Colosio. Más allá de eso no le sabemos nada. Claro. Oye, y para concluir, preguntarte, Echeverría, Colosio, te comentábamos al inicio el tema de los mitos del PRI. ¿Qué significó para el PRI, al interior del PRI, cada uno de ellos? ¿Qué simbolizan ellos como ejemplos priistas? Por ejemplo, ya me adelantaste algo de Colosio, pero ¿qué simboliza cada uno de ellos en el priismo o como priistas? En el priismo actual, nada. Es decir, bueno, Colosio sí es, bueno, pues es un busto. Tienen una fundación que se llama Colosio, le rinden tributo a la memoria de Colosio, hablan de la herencia de Colosio, que es algo totalmente desconocido, es decir, insustancial, porque no hay tal herencia política de Colosio. Cuando el PRI quiere aparentar que es cordero, se vuelve colosista. Pues es una bondad abstracta, santificada por el asesinato, ¿no? Y a Echeverría, bueno, de Echeverría, pues hay que recordar que el priismo abjuró desde que Echeverría terminó su mandato, ¿eh? Es decir, ya López Portillo toma distancia de Echeverría, lo manda de embajador a las Islas Fiji, o sea, una humillación increíble porque las Islas Fiji están en el otro lado del mundo, ¿no? Y esta deprecación de Echeverría continúa de manera más acentuada con Miguel de la Madrid
con Salinas llega a haber un encontronazo. Y si recuerdas, hay un vínculo entre el caso Colosio y Echeverría, porque Salinas llega a insinuar que Echeverría estuvo detrás del asesinato, ¿no? La nomenclatura, dice él. Y hubo otro encontronazo antes, porque Salinas acusó a Echeverría de estar coordinando una campaña en contra de su gobierno, y Echeverría le contesta con la célebre frase: yo no coordino ni a mis nietos, ¿no? Es decir, ya la ruptura no era solo de grupos o de mafias políticas, sino era también una ruptura ideológica muy precisa, porque, insisto, el modelo liberal que se instaura a partir del golpe de Estado electoral de 1988 niega todo el modelo del desarrollo estabilizador del que Echeverría pues, fue, a fin de cuentas, un destacado y fallido exponente. Y el legado, a final de cuentas, hablamos de una Luis Echeverría metido en el tema de la guerra sucia, la represión del 71, de su papel en el 60 y 68, y el legado de Colosio, que tú me decías, es un busto, pero más allá de Colosio como tal, ¿qué nos mostró la muerte de Colosio? O el asesinato de Colosio. Vaya tema espinoso, ¿eh? Mira, yo siempre he pensado que Salinas no puede ser tan estúpido ni tan autodestructivo como para haberlo mandado matar. Es una impresión subjetiva, Claro. no hay elementos para decirlo, para negarlo, porque ciertamente la muerte de Colosio mata a Salinas también, ¿no? Mata a Camacho y mata a Salinas. También me parece muy poco verosímil la hipótesis del asesino solitario. Así en crudo como la dejaron, como la verdad histórica de Murillo Karam con lo de Ayotzinapa. Mi impresión, Jesús, es que fue una conjunción de estupidez. Mi impresión es que a Colosio lo mataron sus propios guardaespaldas por accidente, para responder el fuego del homicida. Colosio recibe 2 disparos, uno en la cabeza de derecha a izquierda y uno en el abdomen de izquierda a derecha. Para explicar ese segundo disparo, la entonces Procuraduría inventa que el cuerpo giró 180 grados y luego otros 180, para que se pudiera explicar que Aburto es el autor de los 2 disparos. A mí me parece que hay una solución muy sencilla a esto, y es que Aburto realiza el primer disparo, Colosio empieza a caer, y en ese momento hay una reacción defensiva de gente de seguridad de Colosio, que realiza el segundo disparo y Colosio se atraviesa en ese disparo, pero que va dirigido contra el agresor, contra Aburto. Bueno, puestos en esa situación, me imagino perfectamente que empieza la conspiración, que es una conspiración de estupidez, es decir, es una conspiración que parte de decir, ¿cómo vamos a admitir que nosotros le metimos un balazo por accidente? Va a parecer que fue intencional, que lo matamos, y entonces empiezan a ensuciar toda la investigación y empieza todas las capas de inmundicia que contaminaron esa investigación hasta convertirla en algo hasta la fecha no resuelto. Creo que es una explicación que a mí me permite entender cómo pasaron las cosas. Posiblemente también hay otra que es interesante, que dice, bueno, a Colosio no lo mataron para impedir que llegara a la presidencia, sino que lo mataron porque no iba a llegar a la presidencia, porque su campaña no levantaba. Y entonces había que sacrificarlo para reemplazarlo, ¿no? También me parece que es una hipótesis interesante, pero pues no explica como el detalle y la mecánica del asunto. Seguimos sin saber qué pasó, pero la hipótesis de que Salinas ordenó ese asesinato me parece débil, realmente me parece débil, porque
Pues porque Colosio era un delfín sumiso de Salinas, porque el famoso discurso en el Monumento a la Revolución lo revisó Salinas, era parte de la estrategia de Salinas, y Salinas es un político que sabía perfectamente que el sucesor tiene que empezar a tomar distancia del antecesor para tener viabilidad política dentro de la clase priista misma, ¿no? Pues esto es lo que yo pienso del asunto, ¿no? Claro. Mi querido Pedro Miguel, de verdad siempre es un gusto, un honor platicar y escucharte. Jesús, quiero agregar una cosita. Adelante, por favor. No hay duda que Echeverría es un gran asesino, un gran violador de derechos humanos, un sátrapa, pero hay un punto que no podemos olvidar, y es que gracias a él salvaron la vida muchísimos exiliados de Centro y de Sudamérica. Y la historia es compleja, no es nada más una historia de buenos y de malos. El papel de Echeverría como promotor de la redistribución del ingreso, de la movilidad social, la creación de instituciones y el refugio a decenas de millares de personas, tampoco se puede borrar por Claro, todos sus crímenes, ¿no? claro. Mi querido Pedro, de verdad siempre gracias por tu generosidad con la octava. Jesús, muchas gracias a ti y un abrazo muy cordial.